Hola, buenas tardes. Habla Mercedes Ocranza, presidenta de la Comisión de Jóvenes Procesalistas de la Asociación Argentina de Derecho Procesal. Primero y principal, darle las bienvenidas a todos y todas quienes se han conectado esta tarde y dar la bienvenida también de manera extensiva de parte de nuestra presidenta de la Asociación Argentina, la doctora Patricia Bermejo, que justo tenía una superposición de actividades y no podíamos contar con su presencia, pero que siempre se ocupa de alentarnos y asistir a nuestras actividades, por supuesto. Puntualmente en este caso, esta es nuestra primera actividad con la que vamos a inaugurar el ciclo de la Comisión de Jóvenes dentro de la asociación y atento a la particularidad del año que tenemos el Congreso Nacional de Derecho Procesal y que constantemente se hace una firma de convenio entre la Corte y la asociación para el premio Corte y Asociación, que justo aquí Martín nos ha aceptado la invitación a quien vamos a escuchar en ese momento, con la idea de incentivarnos como jóvenes en la idea de escribir ponencias, escribir monografías y participar de los distintos espacios en los que formamos parte de la asociación o quienes no forman parte de la asociación. Es un espacio más que abierto y federal en el cual seguro son bienvenidos y bienvenidas a formar parte. Y queremos escuchar el trabajo de Martín, a quien le agradecemos la aceptación de la invitación, un trabajo que ha sido surge de una convocatoria que ha habido para el premio en el año 2024 y el premio ha sido justamente distinguido en diciembre, si no me equivoco, del año pasado en la Corte con la presencia y el acompañamiento de la asociación. Te presento a Martín. Martín es abogado, Martín Ugalde es abogado por la Universidad Nacional de Mar del Plata, es magíster en Derecho Procesal por la Universidad Austral, es docente de Derecho Procesal y de Derecho Constitucional en la Universidad de Buenos Aires, es socio de la Asociación Argentina de Derecho Procesal, forma parte de la Comisión de Jóvenes Procesalistas y actualmente está en el rol a cargo de la delegación de la ciudad de Buenos Aires. Y vamos a escucharlo con el premio que ha obtenido por la monografía que ha presentado, que se titula Nomogénesis procesal en la Corte Suprema. Te cedo la palabra, Martín, y te escuchamos y dejamos las preguntas para el final de la exposición, que vamos a estar compartiendo junto a Daniela Puembo también, que se suma al final. Genial. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos, a todas. Qué alegría poder compartir con todos ustedes. Bueno, en primer término, los agradecimientos de rigor a vos, Mercedes, a Daniela, dos destacadísimas colegas que están llevando adelante la Comisión de Jóvenes Procesalistas de la Asociación, de la cual me honra formar parte. Agradecer también a nuestra presidenta, la doctora Patricia Bermejo, que la verdad siempre para conmigo y con todos los jóvenes ha sido más que generosa, aun cuando yo la verdad siempre le digo, no me merezco todos los espacios y la confianza que me das. Igualmente ella siempre ha tenido los mejores gestos para conmigo, al igual que mis dos colegas que, bueno, me acompañan en la moderación de esta reunión. Un poco, Mercedes ya lo había mencionado, mi idea en esta reunión es un poco poder compartir con ustedes, transmitirles esta investigación que humildemente realicé a partir de ciertas inquietudes que me generaron ciertos precedentes de la Corte Suprema donde se generó este procedimiento de nomogénesis en materia procesal. ¿Qué es esto de la nomogénesis? Que creo que en lo que salió la convocatoria y hasta que iniciamos esta charla hasta el día de hoy, creo que 10 personas me han preguntado qué es. Es una palabra que se la debemos a un maestro que hace poco tiempo nos ha dejado, que es Néstor Pedro Sagüez, ¿sí? La nomogénesis es un procedimiento de generación de normas, en este caso normas procesales, a través de una sentencia judicial, ¿sí? Entonces, la idea es que podamos ver un poco cómo a partir de distintas sentencias y a partir de uso de una técnica que es el control de constitucionalidad por omisión, la Corte Suprema, algunas veces diciéndolo expresamente y otras sin decirlo, ha utilizado esta técnica para dictar sentencias que han sido verdaderas generadoras de normas procesales, ¿bien? Para eso yo tenía una presentación de PowerPoint que quería compartir con ustedes. La idea es
En esta primera parte de la charla, creo que ahí la presentación ya se puede ver bien. En esta primera parte de la charla, poder presentarles el trabajo y que al final yo también poder ser recipiendario de inquietudes, dudas, contradicciones y todo lo que quieran plantear y que podamos también discutir un poco para todos aquellos colegas que quieran sumarse a esta investigación. La idea también es que este sea un trabajo disparador de otras líneas de investigación y que, bueno, estoy muy contento de poder compartirlos con ustedes. No veo el chat, así que cualquier cosa, Mercedes, me avisás más allá de que al final vamos hablando. Bien. ¿Cuál va a ser nuestra hoja de ruta o el line-up, ¿sí? de esta convocatoria? Primero vamos a ver lo que tuvo que ver con una nueva era jurídica, ¿sí? Como se la llaman con los procesos constitucionales a partir de la segunda mitad del siglo XX, cómo han evolucionado las garantías del control de constitucionalidad por omisión, ¿sí? Que en la hipótesis, en el objeto de investigación de este trabajo es la técnica que utiliza la Corte Suprema para dictar este tipo de sentencias, cómo ha sido en el caso argentino esto, qué características presenta este control de constitucionalidad por omisión y vamos a ver el caso específico de tres sentencias que han creado normativa en materia procesal, que son el caso Alavi, la causa PCM y el caso Ferrari versus Levinas. Va a ser un abordaje netamente descriptivo y comparativo de cómo se dan las características del control de constitucionalidad por omisión en estas sentencias. Sé que son casos que suelen despertar pasiones, pero yo me voy a ceñir a lo que es estrictamente el objeto del trabajo. Por último, irá cómo se perfila el rol de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en esta materia, un tribunal que está vigorizado por su propio criterio en materia de efectivizar lo que entiende por la fuerza normativa de la Constitución, por las cláusulas que están en la Constitución reformada, y qué desafíos presenta esto para todos los operadores jurídicos, el impacto que tiene esto en la práctica jurídica para todos quienes somos abogados litigantes y para quienes estudiamos y nos apasiona esta materia. Y por último, algunas conclusiones e interrogantes disparadores a modo tal de poder seguir ampliando esta línea de investigación para todos aquellos que estén interesados en hacerlo. Primero, la nueva era jurídica. Piensen en esto, ¿sí? La humanización del constitucionalismo occidental, con el final de la Segunda Guerra Mundial, se empiezan a dar distintos procesos que tienen que ver con la expansión de las democracias occidentales como forma de organización estatal, ¿sí? Las democracias electorales. La constitucionalización de los ordenamientos jurídicos y el énfasis en la fuerza normativa de la Constitución, ¿sí? La idea de una Constitución no ya como una simple carta política o una declaración de nuevas intenciones, sino en el carácter de norma jurídica que en tanto es norma obliga y está en el centro del ordenamiento jurídico y esto lo vamos a ver después plasmado en la evolución de las garantías de el control de constitucionalidad cuando la vulneración de la Constitución ya no viene de la mano de la afectación por acciones inconstitucionales, sino por omisión. El desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos, ¿sí? Acá tiene una foto eh, de 1948 con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la suscripción de distintos instrumentos internacionales de derechos humanos que luego son receptados en Argentina y que tienen un claro impacto en materia procesal y lo vemos hasta el día de hoy. Y el último proceso que también se destaca en esta línea es la celebración de distintos tratados de integración entre naciones, Mercosur, la Alianza Pacífico, la Unión Europea, etcétera, etcétera, etcétera. A ver, paso a la siguiente. ¿Cómo es en el caso argentino? Si el caso argentino, marquémonos en lo que fue el Pacto de Olivos, bien, que sentó las bases para la reforma constitucional de 1994. ¿Por qué hago énfasis acá? Más allá de que la convocatoria a esta investigación, a estas líneas de investigación, fue el sintagma, la Constitución a 30 años de la reforma constitucional, sino porque también esto es importante porque la Constitución reformada trajo como sus principales bases la ampliación y actualización de derechos y garantías de las personas. Ahora vamos a ver en qué artículos específicos se ha plasmado esto. Un nuevo equilibrio entre los tres poderes del Estado mediante
la incorporación de nuevos organismos, el jefe de gabinete, el Consejo de la Magistratura, etcétera, etcétera, y el fortalecimiento del federalismo a través de mecanismos de concertación. Ejemplo típico, la coparticipación federal, ¿sí? Acá pueden ver claros ejemplos de la Constitución reformada donde se ven estas nuevas incorporaciones, ¿sí? Con los nuevos derechos del artículo 36 a 40, donde están las formas semidirectas de democracia, la incorporación de los denominados derechos de eh, tercera generación, de consumidores y usuarios, los referidos al ambiente, y la incorporación, la constitucionalización de distintos mecanismos de tutela y procesamiento de los conflictos que versan sobre estos derechos en el artículo 43. Y después en la parte dogmática, todo lo que tiene que ver con la incorporación de los instrumentos internacionales, la creación de estas nuevas figuras que les mencioné y un nuevo actor, un nuevo integrante de este nuevo federalismo argentino, que es la incorporación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en el artículo 129 y que tiene impacto directo en uno de los precedentes que vamos a estudiar más adelante. Y este nuevo catálogo de derechos, ¿sí? Nos remite a una clasificación que tiene el derecho constitucional entre las normas constitucionales operativas y programáticas. Las normas constitucionales operativas son aquellas normas que están contenidas en la Constitución que no requieren una intervención del legislador para ponerlas en marcha, ¿sí? Son lo que diríamos normas constitucionales puras y simples, son operativas por sí mismas. No sé, en la nación argentina no hay esclavos, por ejemplo. Más claro que eso no hay. Ahora, hay ciertas cláusulas constitucionales que requieren, ¿sí? Que están sujetas a una suerte de condición suspensiva, para quienes sean civilistas, que tienen que ver con, están sujetas a que sean puestas en marcha por el legislador. Es decir, el constituyente tiene un mandato expreso, ¿sí? Acá así lo ha definido la Corte en todos estos precedentes que están citados ahí en el segundo párrafo de la filmina. Y que es el legislador quien tiene que ponerlos en marcha, quien tiene que adaptar ese programa. Eh, em, por ejemplo, no sé, lo que tiene que ver con la implementación del juicio por jurados y la Constitución está lleno de estos ejemplos. Entonces, esta incorporación de nuevos artículos, y es algo que ha sido característico del nuevo constitucionalismo a partir de la segunda mitad del siglo XX, y lo vimos nosotros en la reforma del 94, lo que genera es una reducción de la operatividad directa de la Constitución, porque hay cada vez más cláusulas de tipo programático que requieren primero una necesaria intervención legislativa. ¿Qué fue lo que pasó? Que en la práctica no es no es que solo en Argentina el Estado es el principal demandado. Lo que se dio es un incumplimiento por parte de los poderes políticos constituidos, ya sea el legislativo o el ejecutivo, eh, y frente a ese incumplimiento se generó una creciente judicialización, ¿sí? Una creciente llegada de estos conflictos a la barra de los tribunales, donde se planteaba que se tornaran operativos estos derechos que estaban previstos en los nuevos textos constitucionales y que no, y que ese programa no era llevado adelante por el legislador. Ahora, si tenemos una judicialización, nosotros necesitamos mecanismos, ¿sí? Que se adapten a esta creciente judicialización, que se adapte la legislación doméstica o la de legislación procesal a este nuevo tipo de conflictos que empiezan a llegar con la causa colectiva, con la garantía del doble conforme, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la Convención Americana de Derechos Humanos o lo que tiene que ver con la incorporación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que deja de ser un mero ente dependiente de, el Estado Nacional sin autoridades propias y autónomas. En materia procesal, ¿cuál era el escenario? Nosotros tenemos un código procesal de 1967, ¿sí? Que anterior a la reforma constitucional y que únicamente ha tenido reformas de tipo parcial. Acá tienen varias normativas citadas que tienen que ver con proceso por audiencias, mecanismos de alternativa de resolución de conflictos, proceso electrónico, la incorporación del famoso 280 y las reformas procesales que de lleno trajo el Código Civil y Comercial de la Nación en materia de familia sucesoria, por ejemplo, o en materia probatoria, la incorporación de las cargas dinámicas, etcétera, etcétera. Ahora, a su vez, además de el legislador, la Corte
usando como anclaje el 113 de la Constitución que habla del dictado de los reglamentos internos, empezó a dictar una serie de acordadas que lo que hicieron es, de hecho, y algo parecido ocurrió en los superiores tribunales estaduales, dictar acordadas que generaron una reforma en materia procesal en distintos ámbitos. Ahí tienen, por ejemplo, la acordada 4 de 2007 para los requisitos del recurso extraordinario, la 28 del 2004 con los amicus curiae, los procesos de audiencias públicas, la unidad de análisis económico que se crea después del fallo del IF en materia previsional, la que tiene que ver con el registro público y procedimiento de actuación en procesos colectivos. En fin, las acordadas son varias, pero la Corte no se ha quedado solo con esto, no solo ha hecho estas reformas, y es lo que sostengo en el trabajo a partir de estas acordadas, sino que también ha dictado sentencias que lo que hicieron fue reformular los sistemas procesales, ya sea en cuestiones de competencia o en cuestiones recursivas, en los ámbitos más variados del derecho procesal para compatibilizar el proceso, los mecanismos de litigio, los mecanismos de procesamiento a la nueva Constitución, ¿sí? Por eso acá está esto de el lema que convocó esta investigación, que es el proceso a los 30 años de la reforma constitucional. Y acá está la hipótesis que la Corte utiliza esta técnica del control de constitucionalidad por omisión. Como nota al pie, la Corte, a través de su Secretaría de Jurisprudencia, ha dictado una separata que se llama Control de Constitucionalidad por Omisión y van a poder ver en esa separata los tres precedentes que vamos a estudiar hoy. Creo que Ferrari versus Levinas no está por un tema de actualidad del caso, pero los anteriores, Corrales, Nisman y... eh, sí, Corrales y Nisman y Bazán están previstos en esa separata por si lo quieren ir a consultar allí, que es de acceso público. Y ha utilizado esta técnica para dictar sentencias que han sido verdaderas generadoras de normas procesales, ¿sí? Sentencias que son homogenéticas, que generaron normas eh, y robustecieron no solo la completitud del sistema procesal argentino para compatibilizarlo con el nuevo sistema constitucional a partir de 1994, sino también que reforzaron esta idea de la fuerza normativa de la Constitución y que la Corte expresamente habla de este punto en uno de los precedentes que vamos a ver. Eh, y bueno, que a través de un ejercicio activo avanzó en la compatibilización de estas normas y esto sugiere un cambio, una reinterpretación en el rol en el cual la Corte se autopercibe frente a los poderes políticos. Es decir, la Corte ya no solo notifica a los poderes políticos de la extensión, de la existencia, perdón, de estas omisiones, sino que frente al incumplimiento reiterado, mantenido, persistente, ella puede sustituir, indemnizar, adicionar, ¿sí? Frente a estas omisiones para poder subsanar aquello que los poderes políticos no han realizado, subsanado conforme a la Constitución. Ahora, ¿cómo ha evolucionado esto a nivel mundial? Podemos identificar que hay tres etapas en las cuales se aborda esta preocupación de la inacción de los poderes políticos para ejecutar los programas establecidos en la Constitución. Una primera etapa, em, el Poder Judicial dictaba sentencias que tenían un mero efecto anoticiador o de recomendación de subsanar la omisión. Es decir, yo únicamente le notifico al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo, sea quien sea el poder omitente, que la omisión existe. Y en otros casos le recomiendo, sin carácter imperativo, que la subsane. El primer caso es Yugoslavia de 1974 y el de la recomendación es Portugal con la Constitución del Estado Novo en 1976. Hay algunos casos anteriores, hay unos casos famosos del tribunal alemán donde le reconoce el derecho a pensión a los viudos cuando únicamente estaba previsto para las viudas, pero el primer texto constitucional donde se establece esto es en el Yugoslavo de 1974. Luego de allí se pasa a una segunda etapa con efecto anoticiador imperativo, ¿sí? Ya esta exhortación no deja de ser una sola notificación, sino que ya la sentencia que dicta el tribunal que advierte la omisión pasa a ser una orden de subsanarlo. Vamos a ver después cómo ha reaccionado el caso argentino frente a estas
cuando aún se siguen desoyendo estas exhortaciones, que es el caso brasileño de 1988. Y por última, la tercera etapa, que es quizás la que más ha tensionado eh, las relaciones entre poderes, porque piensen ustedes, y acá abro otra nota al pie, seguramente para cuando termine la exposición iré por el 200 nota al pie, pero siempre se habló, por lo menos en la parte, en los estudiosos del derecho constitucional, que, y con razón, el control de constitucionalidad es una de las fuerzas que tensionan la relación interpoderes, porque es una suerte de VAR en la que el árbitro, que va a ser el juez, anula, ¿sí? Nulifica una decisión del otro poder, ¿sí? Que es a través del ejercicio de control de constitucionalidad, y eso incluso hoy en política se ve que genera tensiones más que importantes. Fíjense que acá esa tensión aumenta todavía más, porque acá no es que estoy neutralizando una acción inconstitucional, sino que lo que estoy haciendo es acusar al otro poder de que no está cumpliendo con sus deberes con la Constitución, ¿sí? Ya con el efecto exhortativo ya tenemos una tensión. Pero ahora, fíjense que en la tercera etapa ya nos salimos de las exhortaciones y pasamos al poder judicial sustituyendo o supliendo al legislador omitente. Y acá el último grito de la moda fue en materia de control de constitucionalidad por omisión, la Constitución ecuatoriana del año 2008, donde establece que frente a la omisión del Poder Legislativo, el Tribunal Superior Ecuatoriano puede dictar la ley. Está habilitado para dictar la ley y publicarla en el boletín oficial. Fíjense las garantías de control de constitucionalidad por omisión que tienen estos países. Algo parecido ocurre en Bolivia también. En la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela tienen una previsión similar. Algunos estados de México, como Veracruz y Chiapas, tienen constituciones que prevén esto del Superior Tribunal Constitucional dictando la normativa omitida. Y en el caso argentino sí tenemos también previsto a nivel local, no a nivel nacional, una constitución que trae efectos indemnizatorios, que es la de Río Negro, ¿sí? Que establece indemnizaciones y resarcimientos a cargo del Estado para quien fue perjudicado por la omisión. Y esto está vinculado a nuevos modelos de sentencias, ¿sí? Fíjense que ya no es la clásica sentencia definitiva que hace mérito de las pretensiones de las partes, hace lugar o no hace lugar, sino que traen un aditamento más, exhortan a los poderes, adicionan un universo que no estaba previsto en el legislador. Ahí les cité, por ejemplo, el caso Lobos, donde se prevé el derecho de pensión por fallecimiento, no solo para la cónyuge, sino también para la concubina, ¿sí? Que sería hoy la conviviente. O incluso se llega al extremo de que son sustitutivas o integradoras, es decir, sustituyen lo que previó o lo que debió prever el poder omitente, ¿sí? Ahí tienen otro caso previsional, que es el caso Badaro, donde la Corte estableció la actualización de los saberes previsionales. Del caso argentino. En Argentina, en materia de control de constitucionalidad por omisión, pasamos de una etapa negatoria a una etapa de consolidación de esta doctrina. Primero, en la negatoria, la Corte hablaba de la Constitución como eh, fíjense, las cláusulas programáticas, esto que veníamos hablando, son meros enunciados verbales. La verdadera efectividad de lo que la Constitución reconoce depende de la actividad del legislador ordinario que reglamenta el derecho. Ahora, fíjense los años. 1959, 1957. Son concomitantes a los fallos Siri y Cot, donde la Corte concretiza la acción de amparo. Y fíjense, este es un extracto de Siri y de Cot. Las garantías individuales existen y protegen a los individuos por el solo hecho de estar consagradas en la Constitución e independientemente de las leyes reglamentarias, ¿sí? Acá un poco se discute de que, bueno, esto no es un caso de control de constitucionalidad por omisión, lo cual coincido. eh, la Corte hace estas reformas en materia procesal jurisprudencialmente, les diría desde fallos uno, cuando dice que, por ejemplo, para la competencia originaria está previsto cuando un vecino de la propia provincia la demanda, pero la demanda sobre materia federal. Ahí la Corte dice que eso es competencia originaria. Eso es un supuesto que no está en la Constitución, propiamente dicho, pero bueno, la Corte lo incorpora a través de su jurisprudencia. Algo mismo, algo parecido podemos decir sobre este caso y sobre una infinidad de casos.
Pero bueno, no quería dejar de destacar esta cuestión de que en la etapa negatoria también hubo casos donde la Corte concretizó eh, procedimientos que no estaban legislados, como puede ser el amparo. Y después pasamos a una tesis positiva. Acá tuvo mucho que ver la pluma de Néstor Sagües y de Germán Vidar Campos, que hablaron del escenario de desconstitucionalización. Fíjense que durante el siglo XX la Constitución argentina tuvo más periodos de no vigencia que de vigencia. La identidad constitucional argentina es una identidad que está hackeada, está marcada por las interrupciones eh, y mediante gobiernos de facto que sustituyeron la Constitución por estatutos, actas, reglamentos, etcétera, decretos. Y esto genera que haya una falta de correspondencia entre el texto constitucional y la realidad material. Y que el diagnóstico está muy bien, pero no alcanza con eso, sino que se necesita un reaseguro, se necesita que exista este control de constitucionalidad por omisión. Acá fíjense lo que dice Campos, para que la Constitución no pierda esa obligatoriedad que tienen las normas jurídicas, que se atrofian a través de estas omisiones, se requieren mecanismos para poder cesar esta paralización de las normas constitucionales, para tornarlas operativas. Y luego esto, fíjense qué tan importante fue que en el artículo 36 de la Constitución, ¿cómo inicia? De la Constitución reformada. Esta Constitución mantendrá su imperio, ¿sí? Mantendrá su imperio pese a los actos de fuerza que pretendan dejarla sin vigencia, nulificada, atrofiada, etcétera, etcétera. Ya esta idea de las interrupciones democráticas después llega a la Constitución 94 buscando justamente que no se pierda esta idea de la Constitución como centro del ordenamiento jurídico. Y a partir de allí empezamos a ver las primeras jurisprudencias en esta materia. La primera en Mejián versus Sofovich, donde la Corte concretiza el derecho de réplica que estaba previsto en la Convención Americana de Derechos Humanos. ¿Y qué trae como argumento, que es algo que después trae la Corte en otro caso que vamos a ver hoy? Que es el artículo 2 de la KDH, que habla que para cumplir los derechos y garantías establecidos en la Convención, los estados se comprometen a dictar o realizar las medidas legislativas o de otro carácter, ¿sí? Y dentro de las que son de otro carácter entienden que están las sentencias judiciales. Y fíjense también que habla de la violación de un tratado internacional. em, em, Puede acaecer tanto por el establecimiento de normas internas que prescriben una norma contraria o por omisión de establecer disposiciones que hagan posible su cumplimiento. Y a partir de allí empieza todo un catálogo de jurisprudencia que aquí les reseñé y los derechos son de los más variados. En materia de legitimación de asociaciones de consumidores, omisiones de poder ejecutivo en materia de derecho a la salud, omisiones reglamentarias, en materia previsional, que en materia previsional se hizo control de constitucionalidad por omisión de una ley de presupuesto, clásica cuestión política no justiciable, en materia de derechos electorales, violación estructural de derechos, en los casos Berbisky y Mendoza, que acá un poco la doctrina muchas veces lo relaciona con el estado de cosas inconstitucional, cuando ya la inconstitucionalidad no viene de una norma, sino de un estado de hecho, una universalidad de hechos y cosas que generan una situación de inconstitucionalidad. Esto lo trabajó muy bien la Corte Constitucional colombiana. En el caso de Berbisky, por ejemplo, tenía que ver con el sistema carcelario de la provincia de Buenos Aires. Y en fin, hay mucho más, cité los más trascendentes. Y acá dos notitas que quería mencionar también. Primero, el tipo de procesos para canalizar las pretensiones de inconstitucionalidad por omisión, porque al no tenerlo legislado a nivel nacional no se establece si es un procedimiento ordinario, se requiere prueba, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en intendente de municipalidad de la capital, con La Rioja, perdón, me quedó mal citado allí, la Corte resolvió una cuestión del régimen municipal riojano, donde declaró una inconstitucionalidad por omisión en un caso de amparo, ¿sí? Es decir, la Corte, en ese caso particular, permitió que este tipo de pretensiones se canalizaran, incluso en una materia municipal, a través del amparo. Y también tenemos en cuenta la
previsiones del 1711 del Código Civil y Comercial de la Nación, que habla de las acciones preventivas del daño y expresamente hace referencia a las omisiones que generan estos daños. De hecho, en varios congresos de derecho procesal, en varios congresos nacionales, en las conclusiones se abordó este tema y uno de los trabajos incorporados, no recuerdo ahora el autor, hablaba de la posibilidad de canalizar este tipo de pretensiones como acciones preventivas del daño. Eh, y fíjense que en estos casos hay una generación, pasamos ahora a la generación de normas procesales a través de estas sentencias. Ahora, quiero que veamos un poco las características comunes que presentan todos estos casos y que vamos a ver plasmados en los precedentes que vamos a ver ahora, precedentes de la Corte Suprema. Primero, la existencia de un mandato del constituyente. Tiene que haber un mandato expreso, un programa concreto que establezca el constituyente hacia los poderes constituidos, que muchas veces son las que vimos las denominadas cláusulas programáticas. Y frente a ese mandato tiene que haber una omisión, ¿sí? Esa omisión puede ser de tipo total, cuando no se dictó el texto legal. Ejemplos les puse ahí, por ejemplo, la designación del defensor del pueblo, un cargo que está vacante desde el año 2009 a nivel nacional, de muchísima trascendencia, porque, por ejemplo, la Corte al único defensor del pueblo que le reconoce legitimación para litigar en la órbita del Poder Judicial de la Nación es al defensor del pueblo de la Nación. De hecho, la Corte el año pasado resolvió la causa más antigua que tenía para resolver en materia previsional desde el año 2009, que es el fallo defensor del pueblo, donde exhortó nuevamente al Congreso, fíjense esto de las sentencias exhortativas, para que avance en su designación. Bueno, y el dictado de la ley convenio de participación que está en la Constitución. De tipo parcial, por ejemplo, se avanzó en parte del mandato constitucional, pero hay elementos insatisfechos. Ejemplo, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, autonomía ejecutiva, autonomía legislativa, pero la Corte en su jurisprudencia dice no se está concretizando la autonomía jurisdiccional de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, esa es la jurisprudencia de la Corte. O de actualización, es decir, yo tengo una norma dictada, pero a raíz de la reforma, la actualización de los preceptos constitucionales, esa norma se ha tornado incompatible con la misma. Ejemplo clásico, la ley de amparo, 16986 a nivel nacional, anterior al Código Procesal, que tiene ciertos artículos que prohíben el control de constitucionalidad, que tienen plazos acotados, que se dice que están en contra hoy del nuevo artículo 43 de la Constitución Nacional. Después, esta omisión tiene que persistir durante un plazo, ya sea expreso, por ejemplo, en el dictado de la ley de coparticipación, la Constitución establece un plazo específico, o tácito, ¿sí? El tácito ya pasa a una cuestión subjetiva que ahí hay ciertas pautas de ponderación. Por ejemplo, en el parámetro quinto, una pauta es de cuál poder proviene. Por ejemplo, en el derecho comparado, constituciones que receptan esto dicen que cuando la omisión proviene del Poder Ejecutivo, el plazo de tolerancia, si se quiere, es más acotado que si proviene del Poder Legislativo. Eh, Cabría preguntarse, ¿puede haber omisiones que provengan del Poder Judicial? En la jurisprudencia de la Corte en Argentina no está receptado esto. Hay un caso, que es el caso Gil Domínguez, iniciado en el Foro Contencioso Administrativo Federal, donde se planteaba la falta de actualización en nuevas tecnologías. Está inscrito en el registro de procesos colectivos. Yo el otro día consulté el expediente, está rechazado, pero está con un per saltum ante la Corte Suprema, sin resolver todavía. Eh, y en cuanto a los efectos, bueno, lo estuvimos viendo primero anoticiador imperativo, hasta llegar al sustitutivo, que es quizás el efecto más fuerte. Y ahora vamos a ver tres precedentes bajo la lupa. Alavi, la causa PSM y Ferrari versus Levinas. Casos concretos de inconstitucionalidad por omisión en materia procesal. ¿Por qué elegí estos? Primero, porque quería acotarlo a un solo tribunal, dictados por la Corte, que realizaran de una forma u otra el control de constitucionalidad por omisión. De acá también me agarré de que la propia Corte, a través de su Secretaría de Jurisprudencia, los señala como precedentes en materia de control de constitucionalidad por omisión del Poder Legislativo, que sean posteriores a la reforma constitucional, que fueran sobre materia procesal en diversas áreas de la temática, a la vez procesos colectivos, PCM, lo que tiene que ver con el sistema recursivo
en la casación horizontal, que ya lo vamos a ver, y Ferrari la determinación del superior tribunal de la causa a los fines del recurso extraordinario. Tres temas distintos. Y después que se trataran de precedentes o casos institucionales, y que fueran casos que luego fueran replicados en otros casos con los cuales guardara sustancial semejanza y que fueran citados por el tribunal a efectos de resolverlos, que fueron citados como argumento. Esto es doctrina bien del precedente. Bien, primero a Lavi. A Lavi lo voy a pasar un poco rápido porque acá son todos grandes expertos en ese tema, me consta, porque es algo que lo solemos debatir entre colegas, donde la Corte publica en el SIG en su momento como crea la acción colectiva, ¿sí? El título de la noticia era algo así, la Corte creó la acción colectiva y ahí notificó o puso en conocimiento de la comunidad jurídica el dictado de la sentencia de Alavi. ¿Por qué me importa también Alavi? Porque demuestra cómo la Corte a lo largo de su jurisprudencia ha ido trastocando el concepto de caso para litigar en el fuero federal, ¿sí? Cómo han mutado los efectos expansivos, ¿sí? Cómo ha trastocado estos efectos relativos de la cosa juzgada y de los litigios hasta llegar a sentencias de tipo colectivo. Y en el considerando de 13 de Alavi, y a partir de allí pueden ver cómo empieza a hacer un gran óbiter, ¿sí? Un gran óbiter de los requisitos de las acciones colectivas, de la causa fáctica común, los efectos comunes de todo el grupo involucrado, el fuerte interés estatal para promover la acción o se tratare de colectivos vulnerables. Bueno, acá un poco lo salto por cuestiones de tiempo. Fíjense que el considerando 20 de Alavi después se replica en la acordada 12 de 2016 con las reglas mínimas de actuación en materia de procesos colectivos que después la Corte de esta sentencia después la vuelca en la acordada 7 años después. Bien, salimos de Alavi y nos vamos a el caso PCM. Bien. ¿Cuál era el escenario? ¿Cuál era el problema en PCM? El artículo 8, párrafo 2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, el inciso H, da la garantía del doble conforme, ¿sí? A toda persona, más allá de que la interpretación dice que es en materia penal. Antes de la reforma constitucional, la Corte tenía una tesis restrictiva sobre la recepción de esta garantía. Acá tiene el fallo Jáuregui en 1988, pero hubo varios hitos que fueron modificando esta concepción. El primero fue la incorporación del artículo 280 del famoso cerciorari, como lo llaman algunos, y después la reforma constitucional de 1994 que trae dentro el llamado bloque de constitucionalidad a la Convención Americana de Derechos Humanos y a este 82H que traía la garantía del doble conforme. En la primera crónica, en materia de el recurso extraordinario como eh, remedio suficiente para garantizar el doble conforme, se dicta el fallo Giroldi, ahí nomás de la reforma constitucional 1995, donde la Corte dice, recurso extraordinario no es remedio eficaz para el doble conforme de la Convención Americana. Entonces, ese rol de doble conforme pasa al recurso de casación del Código Procesal. Y acá no había ningún problema para cuando el recurso de casación lo que hacía era revisar una sentencia condenatoria, pero el problema se empieza a presentar, ahí lo vemos en el punto 6, que pasa cuando la casación revoca un veredicto absolutorio y condena. ¿Sí? Yo vengo absuelto de primera instancia y casación me condena. Tengo que tener garantizado el doble conforme con la Convención Americana. Y acá no les quería dejar de señalar un caso casal que los recursos extraordinarios por lo general están previstos para cuestiones normativas expresamente establecidas por la ley. Y en casal la Corte lo que dice es, bueno, le vamos a agregar una suerte de tercer inciso al 456 Código Procesal Penal y ahora el recurso de casación va a tener una revisión amplia, ¿sí? De hecho, derecho y prueba. Em, pero seguía latente este problema. En la práctica, ¿qué era lo que pasaba? La Corte te decía, la sentencia que revierte la absolución, la sentencia de casación que condena, dejando sin efecto lo que dijo la primera instancia, tiene que ser revisada por otra sala de la casación, ¿sí? Porque el recurso extraordinario no es doble conforme. Es decir, tiene que haber una casación horizontal. Problema, no la tenemos prevista legislativamente. Entonces, en la práctica había que hacer una suerte de ping-pong
en el cual había que ir por recurso extraordinario hasta la Corte y la Corte remitía a otra sala de la casación, tensionando con criterios de justicia pronta y plazo razonable. Bien. Entonces, acá está la creatividad de los abogados, soldados ocultos de la jurisprudencia, con mucha valentía y seguramente también con mucha bronca, a que le revirtieron la sentencia absolutoria en la casación. Trató de recurrir directamente ante otra sala de la casación, es decir, no plantear recurso extraordinario, sino primero recurso de casación. Claro, la Cámara de Casación, atento a la falta de previsión legislativa, lo rechaza, em, y ordena remitirlo y frente a este rechazo interpone recurso extraordinario federal. Y acá la Corte, yo les diría que es el expediente donde la Corte con más énfasis habla de esta doctrina, dice, no, esperen, chicos, acá lo que tenemos que hacer es solucionar este sistema, ¿sí? Para compatibilizarlo con el 8.2H de la Convención Americana. Y lo hace en base a tres premisas. Primero, la omisión en la adopción de disposiciones legislativas para ratificar mandatos constitucionales concretos constituye un incumplimiento con la Constitución Nacional y debilita su fuerza normativa. ¿Sí? Parece que lo escribí yo con este PowerPoint, ese párrafo. Pero no, es una cita textual de la sentencia de la Corte. Primera premisa. Y acá cita, Agmejian cita el fallo Badaro, la Constitución obliga y vincula, tiene vigor normativo y es norma jurídica. Cita también otro autor que es Conrad Hess, que trató mucho este tema de la fuerza normativa de la Constitución. Segunda premisa, el incumplimiento con ese mandato del incumplimiento se coligue necesariamente la existencia de control, la exigencia, perdón, de control de tales omisiones y subsanarlas. Es decir, frente a ese incumplimiento, yo tengo una norma de competencia que me habilita a controlarlo. Cita nuevamente a Villar Campos y eh, dice que es la forma de tornar operativo el programa del constituyente frente a la inercia del legislador. Y tercera premisa, el artículo, al igual que en el Mejía, el artículo 2 de la KDH habilita a adoptar estas decisiones judiciales que tiendan a ser efectivos estos derechos. Y acá está la decisión que hizo la Corte, crea una suerte de recurso que no estaba, que es el recurso directo de una sala de la casación a otra sala de la casación, ¿sí? Bien, en estos minutitos cierro con Levinas y con las conclusiones, así cumplo con mi horita y después abro el panel para debates, intercambios, etcétera. Bien, caso Levinas, contexto. Antes de la reforma constitucional, la ciudad era territorio dependiente de la nación, no era integrante de la federación, sus autoridades ejecutivas, legislativas y judiciales dependían del Estado Nacional. Es decir, en el caso procesal, las causas locales eran dirimidas por jueces nacionales. Entonces se empieza a plantear esta discusión de, bueno, ¿qué pasa ahora con la justicia nacional? Tiene que traspasarse o tiene que pasar las competencias locales a una justicia que dependa de la ciudad autónoma. Caso Levinas, una causa de derecho común, sí, una rendición ese es León Ferrari, sobre quien versaba la causa, un artista, era una rendición de cuentas sobre las obras de arte de este artista, que contra la sentencia de la Cámara Civil, contra la que siempre se interponía recurso extraordinario federal, se interpone un recurso ante el TCJ con argumentos en lo que había dicho la Corte en el caso Bazán. Bazán, ¿qué dice? La justicia nacional ordinaria es transitoria, es una mera situación de hecho que se va a finalizar cuando se ejecute el convenio. Y acá la Corte hace este control de constitucionalidad por omisión en un conflicto de competencias, ¿sí? En el marco del artículo 24, inciso 7 de 1285, algo parecido a la solución que dieron los jueces Nazareno y Molinio Connor en su voto en el fallo Dromi, ¿sí? El que todos dicen que fue el inicio del per saltum. Bueno, acá tienen la jurisprudencia en esto. Acá la Corte vieron lo del plazo no expresamente previsto. Bueno, la Corte creó una palabra mágica, que es el inmovilismo, ¿sí? Que habla de esta inercia en el llevar adelante el traspaso a la ciudad. Que esto lo usa también en materia de coparticipación, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con el federalismo de concertación. Esta falta de acuerdos se tornó en una frustración del artículo 129 de la Constitución. ¿Y qué hace la Corte? Crea un nuevo sistema procesal para, similar a lo que dicen los casos Estrada y Di Masio, que hablan de que siempre antes de llegar a la Corte tiene que pasar por el Tribunal Superior Local. Y acá
dice, el TCJ de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es el superior tribunal de la causa a los fines del artículo 14 de la Ley 48 y la sentencia dictada por las cámaras nacionales ordinarias, civil, comercial, laboral y criminal y correccional, en el ámbito de la CABA, son recurribles vía recurso de inconstitucionalidad ante el TCJ. Y además decide hacer esta nueva exhortación a que efectivicen el traspaso, hoy está muy en boga en materia laboral, librar notificaciones a distintos organismos, no solo a la sentencia, a los tribunales que estaban en este conflicto de competencia, y publicar la sentencia en el boletín oficial, atento a la trascendencia de la decisión, que es algo que no es usual, pero no es la primera vez que lo hace. Por ejemplo, la causa Iskovich está publicada en el boletín oficial en materia de recurso ordinario de apelación. En materia previsional, otro tema procesal también. También la causa Schifrin sobre el límite de los 75 años para los jueces. Y si no me equivoco, la causa Mendoza-Riachuelo tiene alguna publicación en el boletín oficial de alguna de las decisiones. Si me estoy equivocando, me corrigen. Bueno, y acá los argumentos. Nuevamente reitera lo del mandato de hacer, lo de la existencia de este inmovilismo y que una de las funciones principales de la Corte es evitar estas fricciones en detrimento de las facultades locales y en detrimento de las facultades de los miembros de la federación, entre los cuales coloca, casi asimilándolo a una provincia, a la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y también porque esto es una forma de cumplir con el criterio histórico de Strade Dimatio, que es el fenecimiento de las disputas en sede local antes de llegar a la instancia extraordinaria. Ahora, la Corte en estos casos está redefiniendo su rol. No se queda solo en la exhortación, sino que aumenta las garantías de control en esta materia. Creo que lo importante está en lo siguiente, que la Corte ha cuidado mucho en los tres casos que mencioné en hacer sentencias escalonadas, es decir, no ir de lleno a sustituir la voluntad del legislador o sustituir competencias que le son propias a los poderes políticos. ¿Por qué? Por una cuestión básica que es el principio de corrección funcional. Cada uno de los poderes tiene que realizar las competencias que le fue asignada por la Constitución, ¿sí? Es una de las técnicas favoritas del constitucionalismo para cumplir su finalidad, que es limitar el ejercicio del poder. Entonces la Corte, entiendo yo, ha sido recelosa de esto y siempre ha tratado de ir escalonado. Primero con una exhortación reiterada. Fíjense que la Corte, antes de dictar Levinas, por ejemplo, dictó Corrales, dictó Bazán, dictó Nisman, ¿sí? Hay una familia de precedentes en esta materia que iban por ese lado. Con Alavi pasó lo mismo, con materia de casación horizontal, quizás no tanto por esta cuestión de que no hace falta tanta intermediación legislativa, pero siempre la Corte, y en materias que exceden lo procesal, yo he visto en su jurisprudencia que lo ha hecho. Bueno, y acá hay un rol más activo de la Corte en el escrutinio del cumplimiento con los mandatos derivados del texto constitucional. Y en materia procesal, este ejercicio de este control ha sido determinante en los aspectos más variados de la práctica jurídica, y que surgen del texto de la Constitución reformada, yendo desde litigios individuales, colectivos, estructurales, penales, no penales, desde normas de competencia a consolidación del federalismo. Los temas son de los más variados y vemos cada vez un rol más fuerte de la Corte en este tema. Bien, y para concluir, como notas salientes de este trabajo, reiterando un poco la hipótesis, que frente a la mora del legislador, la Corte ha creado reglas procesales en las áreas más diversas de la disciplina, eh, que esto tensiona en una forma agravada, no despectivamente, sino relacionándolo con lo que tiene que ver con el control de constitucionalidad clásico, el sistema de división de poderes, porque se está desplazando los poderes políticos y reconfigura el sistema de frenos y contrapesos. Y que si bien la Corte actúa como reaseguro de la supremacía constitucional, eh, nos planteamos los interrogantes de, bueno, ¿hasta dónde llega las facultades de control de la Corte en esta temática? ¿Hasta dónde la Corte puede ingresar en cuestiones que estarían atribuidas en principio a los poderes políticos? Algo que recuerda quizás a la vieja doctrina de las cuestiones políticas no justiciables. Y por último, que el control de constitucionalidad por omisión, a través del proceso, ha sido una respuesta pragmática y necesaria, pero no una solución definitiva. La misión del Congreso y del Poder Ejecutivo
no pueden caer sobre el Poder Judicial, o sea, este principio de corrección funcional y también hacia la seguridad jurídica de los que trabajamos todos los días. La completitud del sistema procesal argentino y la efectivización de estos mandatos exigen acción legislativa decidida que asuma esta responsabilidad de proyectar el texto de la Constitución reformada a normas operativas que sean concretas, ¿sí? Y interrogantes para quien le haya interesado el tema y que podemos seguir debatiendo y que no lo traje en el trabajo también por una cuestión de extensión. ¿Cuáles son los mecanismos de ejecución de esta sentencia frente a omisiones estructurales? Eh, ¿Podría pensarse, por ejemplo, algún mecanismo de conciliación con los poderes omitentes, como puede ser una audiencia en los términos del 127 de la Constitución Nacional, que es la competencia dirimente de la Corte, citar a un proceso de audiencias públicas? ¿Habría que legislar a nivel nacional acerca de las garantías de control de constitucionalidad por omisión, como ocurre en derecho comparado? ¿O seguimos como veníamos hasta ahora, que han sido garantías que se han previsto en forma jurisprudencial, ¿sí? A diferencia de otros países y a diferencia de otras provincias como Río Negro? ¿Cuáles son los contornos de la legitimación? ¿Quiénes pueden reclamar la inconstitucionalidad de una norma? Aquí quizás podemos encontrar alguna solución en el caso Barrick, que habla de las acciones meramente declarativas, que habla de cuando yo estoy afectado por un acto en ciernes, quizás podemos traerlo como argumento. Dejo la interrogante. Poder analizar los riesgos y las ventajas de estos sistemas y si existe el riesgo al legislar esto, al prever esto expresamente, al consolidar esta doctrina, de que detectemos omisiones por doquier. En este proceso que tenemos hoy, cada vez más arraigado de judicialización de la política, y que hoy la doctrina lo está trabajando mucho. Eh, yo recuerdo que hace mucho tiempo se hablaba de las cuestiones políticas no justiciables y se hablaba de las relaciones exteriores, del veto, formación y sanción de las leyes, presupuesto. Hoy de las que los mencioné, casi todas cambiaron de equipo y son justiciables. Eh, de hecho, por ejemplo, hay un caso donde la Corte, que le llegó a la Corte sobre actualización del número de la Cámara de Diputados para que sea representativo con con la representación del censo, un caso que se llama Sisti, si mal no recuerdo. Y la Corte lo desestimó, pero bueno, hay una omisión que fue advertida por ese litigante que la llevó y que se encontraba robustecido con los argumentos que dio la Corte en Ekmejian, no sé, en Orasi, en Miñone, en fin, en toda una gran multiplicidad de precedentes en esta materia. Pues es un tema que es para charlarlo, es un tema procesal. Es un tema procesal. Muchas veces nos acostumbramos a que en la jurisdicción de la Corte nos den esta plancha de las cuestiones procesales son ajenas a la instancia extraordinaria, y con estos precedentes nos damos cuenta que los precedentes más trascendentes de la historia de la Corte han sido precedentes en materia procesal. Fíjense que el Levinas le cambió el Superior Tribunal de la causa a más de 300 jueces en una de las aglomeraciones urbanas más grandes del planeta. Eh, También las únicas sentencias que están publicadas en el boletín oficial por parte de la Corte versaban sobre materia procesal. Schifrin también, porque bueno, es jurisdicción, acción y proceso, el proceso. Entonces hace a nuestro tema de estudio también la garantía de inamovilidad de los jueces. Entonces vengo también a reivindicar un poco nuestra materia, porque muchas veces lo tratamos como un tema constitucional, pero creo que desde el procesalismo tenemos muchísimo para aportar y para seguir trabajando, y creo que este congreso que vamos a tener ahora en octubre en La Plata, al cual los invito y espero verlos a todos allí, sea una gran oportunidad para poder seguir trayendo estos debates, darles una implicancia práctica para quienes somos litigantes, para quienes están en la jurisdicción, para quienes se dedican a la investigación, para quienes están estudiando, y que desde la Comisión de Jóvenes Procesalistas vamos a seguir trayendo estos temas para que todos juntos lo podamos debatir. Muchas gracias. Bueno, Martín, Bueno, muchísimas gracias. quedo La verdad sometido a que vosotros ahora. sí, ahora el escrutinio del público, ahí bueno, saludarte y la verdad que un gusto escucharte, como siempre, sos muy claro, sos un gran joven, bueno, destacado en todo lo que has hecho y la verdad que nos diste una clase magistral sobre esta temática. Aprendimos también un término nuevo que es nomogénesis, algo que muchos por ahí desconocían, este término y bueno, y su uso. Agradecerles de nuevo de parte de la Asociación Argentina de Derecho Procesal a todos y a todas las asistentes
y bueno, dejamos abierto, me parece que dejaste un montón de interrogantes interesantes, disparadores. Ahí, bueno, te saludan y te felicitan también en el chat, Martín, ahí lo veo a Pancho, bueno, a mucha gente de la asociación y conocidos, así que quizás podemos aprovechar, dado que en el chat no veo preguntas, la posibilidad de preguntar a micrófono abierto. Yo voy a por ahí a consultarte, bueno, agradecerte que también trajiste ejemplos de procesal penal, así que también para todo el público y gustos. Ahí, Martín, te escuché muy atentamente en tu exposición y comentabas, bueno, hablaste primero de la evolución de estas etapas de control bueno, de constitucionalidad, inconstitucionalidad por omisión. Y mi duda era la siguiente, esta gradualidad que vos marcás y me parece que compartís que debería la Corte cumplir con ciertos pasos, primero a noticio, después exhorto y por último, ante una omisión persistente constatada, regulo la cuestión procesal. ¿Crees que sería importante que esto, y esto lo dejabas planteado, que esta competencia o este procedimiento específico esté en una ley nacional o incluso en la misma Constitución nacional? Digo porque en algunos casos pareciera, vos marcaste bien en este tema de control horizontal de casación, pareciera que, bueno, no había mucho o por lo menos faltaron estos pasos que por ahí se dieron en otras causas. ¿Crees que, por eso te consulto, necesario esta regulación especial de esta competencia, por así decirlo? Bien, Daniela, muy buena pregunta. Creo que, a ver, si adoptamos una postura en la cual decimos, bueno, hay que regular garantías de control de constitucionalidad por omisión, ¿sí? Y hay proyectos de ley en este sentido. No sé si están presentados, pero los hay. Em, Creo que ahí lo que tiene que ponderar, no sé si es la palabra ponderar o evaluar, y es algo que se suele hacer, es cuál es la necesidad de intermediación legislativa eh, en la omisión que yo estoy denunciando. Porque, por ejemplo, en el caso que vos me traías de casación horizontal, o no sé, en materia de derecho de réplica, por ejemplo, la necesidad de intermediación para regular ese mecanismo, para regular esa acción, no es la misma que para dictar, por ejemplo, la ley de coparticipación o para, por ejemplo, dictar la ley de procesos colectivos o para efectuar el traspaso de la ciudad autónoma de Buenos, no sé, de las competencias nacionales a la ciudad autónoma de Buenos Aires. Eh, Creo que el problema lo podés tener ahí. Bueno, ¿quién le pone el cascabel al gato? Porque está bien, el legislador le puede establecer el juez deberá evaluar en el caso concreto la necesidad de intermediación legislativa. No sé de qué otra forma lo podrías regular eso, por lo menos en este momento no se me está ocurriendo, pero en definitiva quien termina haciendo ese control lo termina haciendo el tribunal que está haciendo el control de constitucionalidad en el caso concreto. Si me preguntas mi postura, siempre lo primero que hay que mirar es qué tanto diálogo necesito con el otro poder para hacerlo. Y qué tanto afecto la justicia pronta en el caso concreto. Si es un caso que tiene extrema urgencia, eh, o es un caso donde, por ejemplo, en Badaro, antes de dictar la actualización de los saberes previsionales, la Corte exhortó al Congreso a que dicte la ley de movilidad. Y frente al incumplimiento, bueno, chicos, ejecuto la sentencia y dicto el índice de actualización, ¿sí? En el medio se perdieron unos meses, pero es una cuestión de evaluar en cada caso concreto necesidad de intermediación legislativa, urgencia del caso y ver esto de las sentencias escalonadas. Ahí había unas preguntas de Jorge, no sé si... Sí, no sé eh, si, gracias Martín por la respuesta, la sí. verdad que bueno, sí, la verdad es que son interesantes estas pautas que planteás como para tener en cuenta el caso por caso. Ahí Jorge, no sé, está conectado, pero no sé si puede hacerlo No, no, pero directamente por la ahí. estoy leyendo Ah, la bien. estás Ahí lo estoy leyendo. viendo, Jorge, Jorge querido, ¿cómo estás? Eh, que habla de no deberían acotarse legislativamente las facultades de la Corte, quien parece haberlas excedido, quizás modificarse la ley 48. Yo sé por qué me lo dice Jorge, y le voy a dar mi respuesta, ¿bien? Ojo con ojo con las facultades de la Corte.
¿Por qué? Porque la Corte, siempre que han querido desnaturalizar su competencia apelada, si bien por el 117 está en manos del Congreso, recordemos, la Corte tiene dos competencias, la competencia por apelación y la competencia originaria. La competencia originaria, casos ojo, es constitucional, no se puede ampliar, no se puede restringir, salvo que la Corte encuentre casos, como ha hecho desde fallos uno que no están en el texto del 116. Ahora, la competencia apelada es según las reglas y excepciones que prescriba el Congreso. En este caso, artículo 14 de la Ley 48, y la Corte jurisprudencialmente con la arbitrariedad, la gravedad institucional, etcétera, etcétera. Ahora, ha habido casos. Está pasando ahora, me parece, con la ley laboral que le establece que le quiere dar la casación en materia laboral a la Corte en su artículo 81 de la ley 27802, eh, donde dicen, bueno, la Corte va a intervenir, va a tener la obligatoriedad de precedentes en esta materia. En materia previsional nosotros lo tuvimos con la ley 24463, donde ¿qué pasa? La Cámara de Seguridad Social era una cámara hostil al gobierno del entonces doctor Menem. Eh, entonces, dando reajustes jubilatorios muy generosos. Entonces, ¿cuál fue la solución que previó el Congreso para neutralizar a la Cámara de Seguridad Social? Creó, por esta ley, la 24463, un recurso ordinario de apelación de casación amplia en materia previsional y la obligatoriedad de los precedentes de la Corte en materia previsional. Entonces, ahí los casos previsionales empezaron a llegar a la Corte, que en su momento se entendían de derecho común. Ahora la Corte sacó un fallo Noé que dice que es materia federal, pero bueno, en su momento se entendían que eran de derecho común y la Corte dicta un fallo Chocobar donde hace una interpretación restrictiva en esta materia. Ahora, la Corte se inundó de recursos ordinarios del ANSES y llega el caso Iskovich. En Iskovich, ¿qué dice? No, acá el Congreso, la ley que me dicta es reglamentaria del 116. Es reglamentaria del 116. Entonces yo tengo que destinar mis limitados recursos humanos y económicos, dice la Corte, al ejercicio de mi jurisdicción más eminente, que es el recurso extraordinario federal. Entonces, ojo cuando alteramos las competencias y las atribuciones de la Corte, porque la Corte siempre se crea sus reaseguros y puede controlar la constitucionalidad de estas normas. De hecho, fíjense que la Corte tiene una atribución poderosísima, que es frenar el funcionamiento de fueros cuando no están las condiciones materiales para ponerlos en funcionamiento. Eh, Pasó lo mismo con Seguridad Social. Cuando se crean fueros federales de Seguridad Social, estuvo muchísimo tiempo sin puesta en funcionamiento porque la Corte dijo, ojo, acá el legislador tiene una ley, pero yo no te voy a habilitar el fuero hasta que no estén las condiciones materiales eh, bueno, para poner en funcionamiento los nuevos juzgados. Pasó en materia de impuesto a las ganancias de los jubilados, perdón, de los magistrados. Cuando sale que en la ley 2628 de impuesto a las ganancias, que los magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación iban a estar alcanzados por el impuesto a las ganancias, la Corte vía acordada, confirma el doctor Nazareno, declara inaplicable esa ley a los magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación. De hecho, eh, el director de la DGI de ese momento, que no sabía qué hacer, porque se encontraba contra una acordada, ¿no? Contra una sentencia, le pregunta al procurador del Tesoro, ¿qué hago, amigo? Porque no sé qué hacer. Y el procurador, con buen criterio, dice, bueno, la Corte es el último intérprete de la Constitución, así que si la Corte dijo que esto es inconstitucional, usted tiene que acatar esa decisión. Eh, de hecho, hay proyectos en el Congreso que pedían derogar la acordada. Yo lo que quiero decir, Jorge, es guarda con tomar decisiones no consensuadas con la Corte, porque siempre la Corte tiene este ancho de espada, que es ser el único titular del Poder Judicial de la Nación, como dijo ahora en el proyecto de reglamento de modificación del Consejo de la Magistratura, única titular del Poder Judicial y último tribunal de la Nación. Entonces, eh, ¿estas reformas se pueden hacer? Sí, porque es una competencia que tiene el Congreso, pero consenso, porque te podés encontrar con un tribunal que tiene el ancho de espada para nulificarte esa reforma. Bien. No sé si había alguien más.
Sí, Martín, había una consulta ahí en el chat donde dice Julio Machi consulta, ¿vos observás un horizonte en donde la Corte vaya en mayor medida interviniendo en una y todas las omisiones de los otros poderes? ¿Crees que además de haberse judicializado muchos aspectos políticos, esto se va a volver acción? Y Gabriela también consultaba, y con tu investigación de nomogénesis procesal, ¿puede afectarse el principio de legalidad y el debido proceso? Esas consultas están en el chat. Bien. Em, Empiezo por la pregunta de Gabriela. Qué lindo verte acá, Gabriela. Creo que la afectación, por ejemplo, si incorporamos, y acá detecto una tensión yo que quizás es algo para también profundizarlo, investigarlo. La, el problema puede llegar a estar con que te están trayendo una regla nueva que no está prevista por el legislador y que sale de una sentencia, ¿sí? Es algo parecido a lo que hace la Corte Interamericana cuando condena a un Estado por no cumplir un estándar de derechos humanos que lo está creando en esa sentencia. Es decir, bueno, pero macho, no lo estoy cumpliendo porque no existía ese estándar. Creo que el problema puede estar por ahí, porque pasa mucho en esta idea de eh, hasta dónde llegan los poderes de los jueces en esta materia. La Corte, cuando se ha metido en esto, lo ha fundado en el artículo de la Convención Americana, pero... Cuidado, creo que la afectación al debido proceso y al principio de legalidad y principalmente al de corrección funcional, que es el de las competencias específicas de cada poder, eh, puede existir, sí, puede existir. Y son las tensiones que hay que tener mucho cuidado, por eso creo que es tan importante las valoraciones que hay que hacer en cuanto a las sentencias escalonadas, cuánto se requiere la intervención del otro poder, cuál es el caso, sí, que hay una urgencia especial en ese caso, es viable esto, bueno. Y no es que los jueces no tengan poderes, los jueces con una legítima defensa te eximen del cumplimiento de la ley, te dicen si son 8 años o 25 años y mataste a alguien, pueden allanarte con una orden de allanamiento, eh, tienen es como si yo tuviera el poder de volar, pero quiero ser invisible, y no podés ser invisible, podés volar, para decirlo en criollo, ¿sí? Creo que el problema puede venir por ahí. Y en cuanto a la pregunta de Julito, perdón, del doctor Machi, mil disculpas, a veces se me van las formas. Eh, Creo que sí, creo que es un diagnóstico que existe, eh, y que lo vemos en algo clarísimo, que quizás muchos cuando estudiamos lo vimos, que es la doctrina de las cuestiones políticas no justiciables. Creo que la mencioné, pero quizás había en doctrina una postura de que hay ciertas cuestiones que están en la órbita de la oportunidad, mérito y conveniencia de los poderes constituidos, de los poderes políticos, y que no son susceptibles de llevarse a la barra de tribunales. Formación y sanción de las leyes, intervención federal, caso Cuyen, relaciones exteriores, el veto, con B corta, hasta hace poco, después también lo que tenía que ver con el estado de sitio, las atribuciones de las cámaras legislativas para juzgar el título, la validez del título de sus miembros. Bueno, de esas que les mencioné, ya hay casos que se están judicializando. La Corte ha judicializado, hay un caso Binotti, por ejemplo, donde se judicializó el procedimiento de formación y sanción de una ley. En Badaro se judicializó por ejemplo, el presupuesto. Hay otro caso, por ejemplo, contra Mendoza, donde se judicializó un presupuesto de provincia. Eh, Creo que ese es el diagnóstico. Hay cada vez, está más rebustecido el control de las políticas públicas. Hay un libro muy bueno de Héctor Mairal, que es Control Judicial de la Administración Pública, que lo recomiendo. Es muy bueno. Y toca mucho este tema. La hipótesis de él es, bueno, oportunidad, mérito y conveniencia es justiciable y es conteste con la jurisprudencia de la Corte cuando dice, yo llego hasta la competencia del órgano. Si el órgano actuó o no actuó dentro de su competencia, conforme a la Constitución, eh, hasta ahí llego, ¿sí? Si está dentro de su competencia. Ahora, ¿cómo falló? Si, no sé, en un juicio político están
hay una sentencia con todos los porotos que tiene que tener, yo ahí no me meto, es algo de ese poder. Pero igualmente creo que hay una modificación en la jurisprudencia de la Corte yendo hacia la judicialización de estos temas que el siglo pasado se pensaban que eran ajenos a la barra de los tribunales y de hecho la Corte así lo resolvía. Perfecto, Alejandro, ahí castellano, tenías una consulta. Estás muteado. Eh, Ahora ahí sí, está. no, agradecerle a Martín, sobre todo lo claro que fue como es siempre. Siempre es un Gracias, gusto Alejandro. verlo y escucharlo más todavía. Eh, Recuerdo a dos personas. Uno, Víctor Bazán, que trabajó el tema del control de constitucionalidad por omisión desde otra perspectiva, una perspectiva sustantiva, analizando básicamente las dificultades que traía aparejadas las normas programáticas y la necesidad de que los tribunales, por lo menos así lo planteaba él, recogieran el guante e integraran la normativa faltante. La otra es una amiga, creo que fue una amiga común, que es Susana Cayuso, que nos dejó hace muy poco. Creo que es necesario recordarla porque cuando uno habla de nomogénesis partiendo de jurisprudencia de la Corte, creo que si alguien hizo algo grande por todo eso fue Susana. Y justamente lo que ella señalaba en oposición a Víctor Bazán de alguna manera era eh, que la Corte tenía una suerte de recurso habitual a un control de constitucionalidad por omisión, pero para utilizar un self-restraint, es decir, de restringirse o autorrestringirse en la atribución de competencias que se le otorgaban. Los ejemplos que vos diste tal vez son los más claros, porque en todos los casos lo que hay es, se corre la Corte la intervención jurisdiccional colocando una instancia intermedia, caso de control de casación horizontal, el caso Levinas es otro supuesto más, pero siempre se resguarda la última palabra. Creo que esto viene a responder un poquito a la pregunta de Gabriela, es decir, en el sentido de, bueno, ¿está afectado el debido proceso? No, porque cuando hay una intervención de la Corte, lo que la Corte dice es, bueno, articula una instancia intermedia, incluso soslayando la informalidad o la desprolijidad que eso genera y se reserva ese aspecto. Y ahora, este introito iba a esta pregunta. ¿Vos ves que la Corte pueda llegar a tomar este tipo de temperamentos ahora en cuestiones más sustantivas, como lo hizo en su momento en Badaro, teniendo en cuenta sobre todo, por ejemplo, el pronunciamiento del otro día vinculado con la perforación de mínimos punibles o punitivos establecidos en la norma sustantiva, ¿no? Pareciera que la Corte tiene una línea ahora de uso esto como una herramienta, me empodero, pero para quitarme responsabilidades y obligaciones jurisdiccionales o dilatarlas en el tiempo. No sé si compartís esta impresión o es solamente una inquietud mía. No, gracias Alejandro. Muy buena tu apreciación. En cuanto a recuerdo a Susana Cayuso, comparto. Creo que la Corte tuvo la suerte de tener muy buenos secretarios en la Secretaría de Jurisprudencia que nos han facilitado el trabajo a todos. Ella, Federico de Lorenzo, eh, bueno, y que me han facilitado también la investigación con el trabajo que hicieron con su equipo en la Secretaría. Eh, en cuanto a tu pregunta, creo que estamos ante una corte. Vos me citabas ahí el caso Prete, que tiene que ver con dejar sin efecto esto que venía haciendo la casación, principalmente con la línea del doctor Jacobucci, de perforar por principio de equidad los mínimos legales. Eh, Hoy vemos una corte en varios fallos, por ejemplo, el otro caso que hubo en materia de filiación, cuyas siglas no recuerdo, donde hay un mayor marco de acción a la oportunidad, mérito y conveniencia que eligió el legislador, ¿sí? Hay como una mayor deferencia hacia el programa elegido por el legislador. Creo que el problema va a estar si la Corte detecta que la legislación adoptada no se corresponde con la solución constitucional. Creo que, por ejemplo, en materia de movilidad jubilatoria, el problema lo vas a tener con si el concepto de movilidad desde 1937, que son los primeros presentes de la Corte, en materia previsional hasta hoy es que la movilidad mantiene, ¿sí? Vos escribiste un libro sobre el tema, así que con mucho cuidado me estoy metiendo. Y ya mismo me voy. Eh, Creo que si el concepto es mantener, si ella advierte que el programa elegido por el legislador, con todo el tiempo que pasó, no está cumpliendo con eso, no veo ninguna
ningún obstáculo en esta corte para ir y sustituir lo que eligió el legislador. Quizás puede haber una sentencia escalonada. Quizás le pueden exhortar a decir, bueno, fíjate, acá yo estoy advirtiendo una falta de reparación. Elegime un índice para reparar la pérdida que tuvieron los jubilados y pensionados. ¿Sí? Lo veo pateándole la pelota, tirándole la posta al legislador y que algo parecido a lo que pasó en Badaro. Eh, pero bueno, es un poco una especulación mía que se mezcla con los deseos de lo que quiero que pase. Acá me comprenden las generales de la ley, como muchos sabrán. Pero desde un aspecto científico no lo descartaría. No lo descartaría porque esta también es una corte que ha adoptado decisiones. Incluso con la firma de Rosenkrantz, que quizás es quien más se reserva en estos temas. Rosenkrantz en Levinas vota en disidencia, una disidencia muy fuerte y muy fundada. Eh, Así que no lo descartaría yo. No lo descartaría, pero me tiro más hacia una solución escalonada, respetuosa de los programas legislador. Quizás convocando una audiencia pública, por ejemplo, donde se pueda conciliar una solución. Pero me gustó mucho ese aporte, Alejandro. Gracias. Y gracias por quedarte a escuchar. ¿Pero va a estudiar conmigo? Diga. Sí. Me parece que se había quedado un micrófono. Bárbaro, seguimos, Martín, un poco en base o en línea a lo que venías diciendo, estaba pensando, porque la verdad que es un tema súper interesante, la verdad, y para bueno, debatir y reflexionar. El control de constitucionalidad hoy tenemos en Argentina es difuso. Mi duda era, ¿podría en este caso quizás un tribunal de jerarquía inferior al Supremo Tribunal regular estas cuestiones? ¿Crees que los tribunales inferiores podrían meterse a regular o es una potestad facultad que debería recaer exclusivamente en un tribunal superior o en la Corte de Nación en este caso? Digo, ¿cómo lo ves? Pues digo, el control de constitucionalidad lo puede tener cualquier juez, pero siendo que acá nos estamos entrometiendo de alguna forma con potestades de otros poder del Estado, como puede ser el poder legislativo, podría plantearse que un tribunal inferior, capaz que en estas cuestiones que vos diste cuenta, ya ha sucedido, pero o entendés que debería procederse en estas cuestiones? No, Daniela, yo creo que sí, yo creo que sí, de hecho lo hacen, si no me equivoco, acá los penalistas me corregirán, hoy Casación está acatando PCM. Hoy están haciendo la casación horizontal, sí, ahí Alejandro asiente, entonces me doy me doy por avalado. No sé, por ejemplo, en su momento, cuando la Corte reconoció el derecho a pensión para las convivientes, ¿sí? Y no solo para el cónyuge, los tribunales de primera instancia acataron esa decisión. ¿Qué creo Sí, que no no? era acatar no decía acatar, sino que resuelvan la Ah, que cuestión, resuelven. la Sí, yo creo omisión, que un sí, sí, tribunal, sí. es otra Sí creo lo cuestión. que podrían hacer. ¿Qué creo que no podrían hacer? Que si la Corte fue en un sentido Sí. y subsanó la omisión de una manera, no podrían hacer una que la subsane de forma distinta. Tendrían que seguir el presidente de la Corte. Y que en todo caso reservar su opinión, ¿sí? Y si no estamos de acuerdo con lo que solucionó la Corte, que sea el abogado el que se haga cargo de hacer un buen recurso extraordinario, llevándole a la Corte los nuevos argumentos de por qué tiene que dejar de lado su precedente. Porque hace la seguridad en el sistema. Ese creo que no es tanto el problema de si los jueces inferiores lo pueden o no lo pueden hacer. Justamente porque el sistema es difuso y lo pueden hacer todos. El problema está que si la Corte fue para un lado, eh, después el tribunal inferior, frente a un caso sustancialmente análogo, no puede ir para un lado distinto, tiene que ir como fue la Corte. De hecho, en Alavi, quien declara la causa como colectiva es la Cámara. De- y a la Corte llega por la causa colectiva. Por el fondo de la cuestión, el Estado consintió la sentencia. Pero en Alavi lo había hecho la Cámara. No, muy claro, está bien. Ahí apuntaba mi consulta, Martín, muchísimas gracias. No sé Ah, si vos. alguien más ha quedado por ahí con intenciones de preguntar. Alejandro, Alguien, sí. déjame hacerle una pregunta. ¿Cuántas de estas decisiones de la Corte crees vos que responden a su condición de órgano jurisdiccional y cuántas responden a su condición de cabeza del poder del Estado cuando se trata de reformas de carácter procesal que hacen al funcionamiento de los tribunales inferiores?
Mira, yo por ahí soy un poco crítico de esta noción de las funciones políticas de la Corte, porque en realidad cuando dicta sentencia está haciendo una función jurisdiccional. Después que las causales tengan una motivación política, bueno, ahí no es proceso, es guerra, es ciencia política, teoría política, es otra cosa. Eh, la Corte es un tribunal jurisdiccional clásico, tratado de Lino Palacio, y lo estudiamos de ahí. Ahora que las motivaciones vengan desde la órbita de poder del Estado. Bueno, hay un libro de Alfonso Santiago que es La Corte Suprema del Control Político, que es, creo que, la Biblia en este tema. Es buenísimo ese libro y él lo ha trabajado mucho este tema. En su libro de Derecho Constitucional también lo trata. Sí creo donde veo más su rol de poder del Estado, las acordadas. Las acordadas son un temazo de investigación sobre la función de la Corte y que no está tan explorado. La UBA creo que tenía en algún momento un grupo de investigación sobre ese tema, pero por ejemplo, fíjate que la Corte, por ejemplo, las acordadas que tienen que ver con el Consejo de la Magistratura, todas las acordadas, todas, desde que se crea el Congreso de la Magistratura, de hecho la Corte así le dio la bienvenida, inician con este considerando que esta Corte en su carácter de única titular del Poder Judicial, no estamos hablando si es el máximo tribunal, si es el titular del Poder Judicial, única titular del Poder Judicial de la Nación y máximo tribunal, etcétera, etcétera. Ahí yo creo que hay una decisión política de decir, yo soy el titular del Poder Judicial, no el Consejo de la Magistratura. La caja la manejo yo, no vos, ¿sí? O lo que en Estados Unidos llaman la bolsa. Creo que en las acordadas encontramos más una función política que en las sentencias, que yo creo que es una función netamente jurisdiccional, que algunos le pueden hallar motivaciones políticas a qué casos tomo, qué casos no tomo, dónde hay legitimación, dónde no hay legitimación, dónde trato estos agravios, dónde no los trato. Esa es mi humilde opinión personal. Después, si hay acá jóvenes como yo, como Alejandro, como todos nosotros, que quieran seguir investigando este tema o otro tema, porque sé que se va a renovar la convocatoria de concurso, mi consejo, más allá de esto o de la convocatoria del concurso, elijan un tema que les guste. Que les guste. Esa es la primera, segunda y tercera regla de elegir un tema de investigación, elegir un tema para escribir. No hay nada más tortuoso, nada más espantoso, nada más que decir, estoy perdiendo plata, estoy perdiendo tiempo, estoy perdiendo energía, que escribir sobre algo, investigar sobre algo que no te gusta. Así que siempre prioridad más allá de el rigorismo académico, la relevancia de tu trabajo, lo que sea, siempre primero que te guste. Eso es lo mejor que pueden hacer si están pensando en escribir una ponencia, una monografía o iniciar en una tesis de un posgrado. Y aprovecho para decir esto ahora que se va a anunciar nuevamente este concurso. Así que simplemente decir esto como para cerrar mi intervención. No sé si había más preguntas, Gracias. igual yo no tengo apuro, así que lo que ustedes quieran. Gracias, Martín. Sí, la verdad, justamente también recordarle a los jóvenes de la asociación que este año va a haber bueno, esta convocatoria también a participar del premio, así que agradecidos también bueno, por tu intervención y este consejo tan importante. También invitarlas a los presentes al 33º Congreso de Derecho Procesal organizado por la asociación que se va a celebrar en el próximo mes de octubre. Así que estos temas son de súper actualidad y bueno, ya está el temario también disponible para quienes tengan interés en consultarlo. Y ya estamos, Martín, sobre el tiempo pactado. Creo que no sé si no veo más preguntas, así que te liberamos y te agradecemos de parte de la asociación, de parte de Mercedes, de Patricia, mía, tu tiempo de compartir esta tarde con nosotros sobre este tema que hay mucho para reflexionar y para pensar. Así que te agradecemos nuevamente por la claridad y bueno, quedamos también en contacto y al resto nos estaremos también viendo seguramente pronto en las jornadas de Derecho Procesal. Así que bueno, gracias Martín. Nada, al contrario, el agradecido soy yo, con vos, con Mercedes, con Patricia, por el espacio que me han dado, con todos ustedes que
se han quedado escuchándome una hora. Sé que quizás es un poquito árido, así que les agradezco muchísimo. Muy buenas intervenciones y bueno, quedo a disposición. En el Power tenía mi mail, mi teléfono, igual creo que la mayoría acá los tienen, así que lo que necesiten y si alguno quiere ver el trabajo escrito in extenso, me escribe y yo se lo facilito. Eso, Martín, aprovechamos a recordar que quien quiera tener acceso al trabajo, que próximamente va a estar publicado también Sí, en la por revista de Editorial, Rubinsal así lo van que, a publicar, pero se lo puedo pero lo facilitar. podemos facilitar, exacto. Escriben al correo de la ADP o te escriben directamente a vos, Martín, también. Así que, bueno, que tengan todos muy buenas tardes y nos reencontramos pronto. Saludos.